centro, ¿no? Ahora, estamos dentro del año ignaciano. Todos recordamos que en la vida de Ignacio, el momento de la conversión fue muy importante, tan importante que él mismo reconoce que de alguna manera todos tenemos que vivir la experiencia de una vida totalmente entregada. Una vida entregada que nos hace realmente a nosotros vivir la experiencia. Yo estoy tratando, a ver si logran que hice un, una, a ver, me van a esperar un momento. Tiene que dar clic a la ventana del PowerPoint. Sí. Pero, a ver, ¿cómo es? Abrir la presentación. Allá abajo está el marroncito circular que es de la... Ahí se dejó de presentar. Sí, pero que quiero es abrir. A ver, ahora. De nuevo en el cuadradito, en el rectángulo de abajo que tiene una flechita. Así es. Voy a ver dónde está. Al lado de la manito. Disculpen. Y probamos y todo, ver. Sí, lo probamos y pero nada. la tecnología es así que... Ahí tengo la imagen. Tiene Ahora, que, el rectangulito con la flechita, tiene que darle ahí. En el rectángulo con la flecha para presentar. sí. Ahora. Presentar ahora. Ahí en la flecha, en el rectangulito que está abajo, al lado de la manito. Sí, pero le he abierto la... Sí. He abierto PowerPoint. Tiene que volver al Meet. Le da el tab. Ahí está. Ahí está. Está mostrando tu pantalla, pero no sale. Y ahora clic ahí. Ahí está. Ahí le da clic. Ahí está. ¿Ya está? Sí. Presenta. Puede poder ahí presentar. Ahí está. Ya están viendo, ¿no? Sí, bien, ya. Menos mal. Entonces, les decía que la historia de una herida en el campo de batalla en Pamplona, en un 20 de mayo de 1521, hace que Ignacio... Se ve perfecto. Gracias. Se ve que Ignacio se transforma, ¿no? Un Ignacio de vida mundana, un Ignacio que tuvo que operarse sin anestesia porque le quedaba un hueso salido en la rodilla y que no podía él aceptar que su vida se truncara de ese ideal de caballero que conquistaba damas. Y ahí, el 20 de mayo de 1521, él tiene esta herida, una herida que le hace realmente cambiar su vida. Y aquí creo que es muy importante cuando surgió esta experiencia para él, podríamos decir que él tuvo algo muy especial. Por eso podemos decir que la actualidad de la espiritualidad ignaciana en la Iglesia
es un gran regalo que hoy la estamos viviendo. Y no solamente porque el Papa Francisco, que hace referencia a Francisco de Asís, nos habla fundamentalmente de la centralidad del discernimiento. El discernimiento que él es maestro, pero al mismo tiempo también, como ya lo ha dicho José Pablo, es la experiencia de la sinodalidad, como veremos más adelante. Porque sin duda alguna, Ignacio de Loyola es el peregrino. Y aquí es un peregrino, es decir, que está siempre en movimiento. No hay rutina en su vida. Es el peregrino, el que siempre está en camino, y un camino juntos con otros compañeros. Y por tanto, estamos hablando de una iglesia peregrina. Así lo define la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la Iglesia. La Iglesia es fruto de la Trinidad, es la expresión de la Trinidad, porque sin duda alguna el primer capítulo habla que la Iglesia tiene su fundamento en la Santísima Trinidad. Un segundo capítulo de la Lumen Gentium habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que peregrina, que está en camino, que siempre está renovando su vida. Pero Ignacio es el peregrino de la escucha, de la escucha. Es la capacidad de afinar el oído del corazón para escuchar a Dios que me habla, no solamente en la intimidad personal por la oración, sino también por los signos de los tiempos que dice el mismo Concilio Vaticano II. Esta escucha y el discernimiento desemboca en la acción eclesial. Aquí hay algo característico de Ignacio. Ignacio nos pide el conocimiento interno del Señor Jesús para que más lo ame y lo siga. Esa es la gracia que nos hace pedir en la segunda semana de los ejercicios. Conocimiento interno del Señor para que más lo ame y lo siga. Este conocimiento interno tiene una relación posterior de una manera muy clara con el sentir con la Iglesia. Esta referencia a Cristo, el conocimiento interno, nos habla de también sentir con la Iglesia, porque la Iglesia continúa la misión de Jesús, que es el peregrino por excelencia. Esta centralidad de Cristo, que en un tiempo Ignacio quería ir a Jerusalén, vivir ahí donde vivió Jesús, para identificarse con él. Y por eso entra en crisis cuando el superior, el guardián franciscano, le dice que no puede quedarse en Jerusalén, y es ahí que sigue peregrinando hasta llegar a Roma, ¿no? Es decir, al servicio de la misión de Cristo en la Iglesia. Por eso Jerusalén para él es el primer momento de identificación con Jesús, pero al mismo tiempo también es servir a la Iglesia, de ponerse al servicio de la Iglesia bajo el romano pontífice. Y es eso lo que hace. Y él muere en Roma y vive pues esa experiencia de una larga enfermedad, pero que definitivamente lo configuró con un Cristo sufriente, con un Cristo que sufre la pasión hoy
y que muere en la cruz y resucita. Hay tres características del pontificado del Papa Francisco, y ahí hay mucha relación con Ignacio, la espiritualidad ignaciana. En primer lugar, Papa Francisco habla de una iglesia en salida misionera. No es una iglesia estática, no es una iglesia de museo, es una iglesia que peregrina entre los consuelos de Dios y los problemas y dificultades del mundo, pero sale en misión. Y salir de la iglesia es lo que estamos viviendo hoy en la sinodalidad, que es la experiencia muy importante. Una segunda característica del Papa Francisco también no solamente nos invita a vivir, sino que lo va viviendo en sus documentos que nos ha regalado la Laudato Si, la Fratelli Tutti, la Gaudete et Exsultate sobre la llamada a la santidad de todo bautizado, sino también el Evangelii Gaudium. Es necesario también reconocer que una de las características fundamentales del pontificado del Papa Francisco es precisamente el discernimiento espiritual, cuyo maestro por excelencia es San Pablo, es verdad, porque él habla del discernimiento, pero la metodología, la experiencia de los ejercicios espirituales tiene su fundamento en este discernimiento espiritual. Y la tercera cosa que habla el Papa Francisco es la sinodalidad. Es el pueblo de Dios que peregrina bajo la guía del Espíritu Santo. Y por tanto, la responsabilidad de la misión de la Iglesia no recae en el Papa Francisco solamente, ni en los obispos, ni sacerdotes, o religiosos o religiosas, sino especialmente en los laicos, para la transformación de la sociedad. Esto no quiere decir que los obispos, los cardenales, sacerdotes y religiosos nos eximamos también de esa responsabilidad de trabajar para que la mejor política que nos dice en Fratelli Tutti, el capítulo 5, que es buscar el bien común, se realice en la sociedad. Por otro lado, también el Papa Francisco dice claramente que el camino de la sinodalidad es precisamente el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Estamos viviendo el tercer milenio. Por eso la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el... Sí. A ver. Y esta es la señal que nos da el Papa Francisco. Este es el camino. El caminar juntos, no como paseo, sino como una auténtica peregrinación como pueblo de Dios. ¿Cuáles son las palabras claves dentro de la espiritualidad ignaciana? La crisis. Sabemos que la vida de Ignacio fue una permanente crisis, ¿no? Una permanente crisis porque él muere, ¿no? Su madre muere cuando él está muy pequeño, su padre también. Vive una permanente crisis y tiene que vivir, ¿no? Con una familia, ¿no? Y es un duque, el Juan Velázquez de Cuéllar, ¿no? Que lo acoge en la corte suya y le da una formación, ¿ya? Entonces, Íñigo, así se le llamaba, de alguna manera podemos decir que es la experiencia de una crisis, pero la crisis para él y toda crisis es también una oportunidad para salir mejores,
Así lo dice el Papa Francisco. El tiempo de Ignacio, como el tiempo que hoy vivimos, es un kairos. Un kairos es un tiempo oportuno para identificarnos con Dios y para realizar el proyecto de Dios manifestado en la persona de Jesús. Y la pandemia nos ha puesto también la oportunidad de tener una cercanía más profunda a Dios. Pero también ahí indico, como dice un teólogo, una teóloga italiana, ahora no recuerdo su nombre, que esta pandemia ha sido también un tiempo de marea baja. La marea baja en que uno ve pues las conchas, todo aquello que está en el fondo marino, es decir, todo aquello que es la maldad del hombre, la corrupción, ¿no? Que muchos se han aprovechado e incluso algunos han hecho dinero en este tiempo de crisis. También somos llamados a ser una iglesia de hermanos, no de extraños. Ignacio fundó la Compañía de Jesús. Él buscó compañeros y los laicos viven en comunidad. Una espiritualidad ignaciana sin comunidad no puede darse, no puede darse. Por más que conozcamos la vida de Ignacio, por más que apliquemos las reglas del discernimiento, pero tenemos que construir una iglesia, una comunidad, no solamente de hermanos, sino también de amigos. Amigos. Una iglesia sinodal por nuestro bautismo. La iglesia es comunión, es comunidad, pero es una comunidad no para sentarnos y mirarnos los rostros, sino es una comunidad para el servicio de los demás. Y el fundamento de esta iglesia sinodal lo da nuestro bautismo. Esta es la imagen más clara de lo que significa hoy la actualidad de la espiritualidad ignaciana, que practica la mejor política. La mejor política. La iglesia practica la mejor política. Y aquí tenemos que afirmar que tenemos que rehabilitar la política. La política en muchos de nuestros países y especialmente en nuestro Perú se han apropiado unos delincuentes de la política. No quiero decir todos, pero quieren aprovecharse de la política para medrar económica y políticamente. De alguna manera tenemos esta misión de realizar la mejor política buscando el bien común. Por tanto, hay exigencias: escuchar, discernir y actuar, porque tenemos que caminar juntos y en sinodalidad. El testimonio de San Esteban, refiriéndose a Moisés, que escucha a Dios y le dice: he mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Es tierra extraña, es la migración, es decir, hay un Dios que mira y mira el sufrimiento de su pueblo, que oye el gemido de ellos y que desciende para librarlos. Este envío es muy importante porque la vida de Ignacio se explicita enormemente
porque no hace lo que él le gustaría, sino más bien lo que le pide Dios que haga. ¿Cuál es el proceso sinodal? Aquí vemos la herida de Pamplona, 20 de mayo de 1521, y hemos hablado también de escuchar, mirar atentamente, oír qué es lo que tenemos que hacer todos los días y en todo momento. También el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, es decir, la aflicción que hoy el pueblo de Dios está sufriendo. Y por tanto, la acción es una acción, el proceso sinodal es escuchar, es discernir, es actuar para la liberación, para el envío. Y nos tenemos que sentir enviados desde una comunidad para servir en la iglesia, con la iglesia. Esta es la experiencia de Ignacio. Esta es la experiencia fundamental que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 34, se habla. A manera de introducción, tenemos que ver que la sinodalidad es el modo de ser de la iglesia. Es una característica de su identidad, veíamos antes. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos habla de una comunidad con fuertes desafíos internos. Ojo, aquí la CBX, la espiritualidad ignaciana, no puede estar exenta de dificultades. Y dificultades internas a la iglesia, internas a la comunidad. Y por tanto, alguno ha afirmado que la espiritualidad ignaciana, no hablo jesuita, sino ignaciana, desarrolla toda su potencialidad cuando hay crisis, cuando hay dificultades. Pero también San Pablo nos habla de divisiones y visiones contrapuestas dentro de la vida de la iglesia, pero también desafíos externos, las críticas de diversos frentes ideológicos, similar a lo que hoy estamos viviendo como iglesia y como sociedad. No sé si en Paraguay, en Chile, hay también grupos ultraconservadores que dicen que son de la iglesia, pero que son capaces de atacar al Papa, a los cardenales y a todos, ¿no? Es decir, es un desafío de críticas. Fundamentalmente son críticas de frentes ideológicos o ultraconservadores de la sociedad y de la iglesia. Por eso la pregunta que tenemos que hacer a Ignacio esta noche es preguntarle, ¿es posible caminar hacia un estilo sinodal que supere las diferencias y nos integre en la unidad desde la diversidad de personas y carismas en la iglesia? Esta pregunta él no la respondería porque él ha vivido esa experiencia. Él fue encarcelado en Alcalá de Henares porque le acusaban de tener herejías en su doctrina, ¿no? Y también Ignacio experimentó la incomprensión de algunos cardenales que no querían saber nada de él, de sus compañeros y de la misma compañía. Ante la división y la tribulación, hay dos experiencias que Ignacio lo vivió con mucha fuerza y que ya lo hemos indicado. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Es decir, Ignacio
se identifica tanto con Jesús que, como ya indiqué, él quería estar y pasar toda su vida en Jerusalén. Pero esa vida que es Cristo en cada uno de nosotros nos hace permanecer firmes y unidos en un mismo espíritu, luchando todos juntos, caminando juntos por la fe y del Evangelio, por la fe del Evangelio. Y por otro lado también la espiritualidad de Ignacio es el discernimiento, es vivir unidos en el espíritu. Y por eso San Pablo dice: llénenme de alegría teniendo unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor. Y esta es la mejor manera de combatir la división, el individualismo y el sufrimiento que pueda causarnos circunstancias internas o externas en la Iglesia. La espiritualidad ignaciana está al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Para él es muy claro, pone a la compañía de Jesús inicial a los pies del Papa para que él los enviara, ¿no? Él los enviara y los enviara en misión. Por eso Ignacio asume todo servicio, sea espiritual o temporal, como una misión, ¿no? Él no quería ser superior general de la compañía, suplicó a sus compañeros, pero sus compañeros lo eligieron y lo asumió como un servicio a la comunidad y un servicio también espiritual y temporal como una misión. Pero tiene sus preferencias, Ignacio. El ministerio sacerdotal, la predicación de la palabra de Dios en todas sus formas, tanto privadas como públicas, conversaciones espirituales y el servicio a los más pobres. Pero él deja como criterio de apostolado el mayor servicio de Dios y el bien de las almas. Por eso la compañía de Jesús tiene un abanico de posibilidades, porque todo lo que sea el mayor servicio de Dios y bien de las almas es parte esencial de nuestra misión. Hay que escuchar el grito de la humanidad. Aquí hay algo que es también propio de Ignacio. Fue capaz de escuchar el grito de la humanidad de su tiempo, pero también el grito de la Iglesia que quiere reformar, ¿no? Y aquí es unas frases, unas palabras del Papa Francisco. Él nos dice que durante la pandemia nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, ¿no? Nos experimentamos frágiles. Ignacio vivió frágil en su salud, en su vida. Esa vida de la guerra lo obligó a realizar un alto en el camino, sustrayéndolo pues de aquella vida en donde él mismo reconoce que se deleitaba en el ejercicio de las armas, teniendo como principal motivación un grande y vano deseo de ganar honra. Por tanto, dice el Papa Francisco, todos somos llamados a remar juntos, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. Es un tiempo para elegir entre lo que permanece y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Si se fijan ustedes, está hablando del discernimiento espiritual y está hablando fundamentalmente a laicos.
¿Cuáles son las consecuencias? En realidad, el mundo herido por la pandemia de la COVID-19 y ahora la guerra en Ucrania nos ha revelado nuestro fracaso como una comunidad intolerante, inequitativa, dividida, indiferente, autodestructiva. Es decir, las consecuencias del pecado en el mundo nos hace tomar conciencia también de que somos pecadores, pero amados entrañablemente por Dios. Y aquí es importante pensar en los vulnerables, en los pobres. Ignacio siempre visitaba los hospitales, a los pobres, obligaba a los jesuitas que eran muy inteligentes, muy capaces y que estaban en las altas esferas a ir a los hospitales con mucha humildad para que no se les suba el orgullo, ¿no? Es decir, los más afectados, ¿no? Aquellos en quienes Jesús pone su mirada como sus preferidos. Por eso se hace imprescindible buscar y consolidar nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Un segundo punto, hablando ya del sínodo, sinodalidad y sinodal, la palabra sínodo sí ha estado desde mucho tiempo. La sinodalidad y sinodal no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque la sinodalidad es un estilo de vida espiritual, escucha, discernimiento y acción en común, ¿no? Y una iglesia sinodal es pues una iglesia que necesita hoy el mundo, una iglesia que escuche, que mire, que discierna y que actúe de manera colegial, de manera comunitaria. La sinodalidad es una palabra antigua, no es un invento de Francisco. Es la iglesia primitiva, practicó la sinodalidad, la manera de organizarse, porque Jesús no dejó la iglesia organizada. Al único que dejó es a Pedro como vicario suyo y a sus apóstoles como fundamentos de la iglesia. Está compuesta la palabra sinodalidad de dos palabras griegas, sin, que no es el sin del castellano, el sin es con, y odos es el camino. El odómetro es el que mide el camino. Y por tanto indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Y San Juan Crisóstomo afirma que iglesia es el nombre que indica caminar juntos. San Juan Crisóstomo, en los primeros siglos de la iglesia, ya habla de esta sinodalidad de caminar juntos de la iglesia. Esto me parece a mí muy importante. ¿Por qué es correlativo a sinodal, que es caminar juntos? Porque fíjense, el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, ¿no? Luz de las gentes, que habla sobre la iglesia, afirma, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en la verdad y le sirviera santamente. Por tanto, es voluntad de Dios ser su pueblo, su comunidad que camina junta. Por eso se habla así de la sinodalidad como la dimensión
constitutiva de la Iglesia o simplemente de Iglesia sinodal. Caminamos juntos, porque la Iglesia, dice el texto de la Lumen Gentium, número 8, va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Por tanto, es la Iglesia que está fortalecida con esta virtud de Cristo resucitado. Es el que da sentido a nuestra paciencia, a la práctica de la caridad cuando hay gente que sufre, a revelar el mundo su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo su esplendor al final de los tiempos. El camino de Ignacio de Loyola es el camino de la Compañía de Jesús, y yo diría también de las comunidades de vida cristiana, ¿no? Es un cierto camino hacia Dios, la Compañía de Jesús, la espiritualidad del jesuita, pero en la CBX es la espiritualidad ignaciana, que es un cierto camino hacia Dios. Y es una comunidad apostólica, porque es Ignacio el que puso a la compañía al servicio de la misión de la Iglesia. Porque también el Señor está al comienzo de este camino, en Loyola, ¿no? Porque dice en su autobiografía que pensaba muchas veces en su propósito, deseando estar ya sano para ponerse en camino. Esta es la sinodalidad, el ponerse en camino. Por eso el comienzo de la compañía es la gracia, la bondad y la voluntad de Dios que llama a Ignacio y por él a la compañía de Jesús. Repetirá Jerónimo Nadal a todos los jesuitas de su tiempo, ¿no? Llama a Ignacio y por él a la compañía de Jesús. Ahí está la esencia y la actualidad de Ignacio. El Ignacio peregrino experimenta todas las etapas de la vida apostólica. Él mismo nos habla en su autobiografía que desea ser penitente en Jerusalén o en la Cartuja. La Cartuja son los monjes que se dedican a la vida contemplativa, a la vida, se puede decir, dedicada a la oración y al trabajo. Después descubre el valor de la castidad y pronuncia el voto en Aránzazu, una capilla pequeña ahí cerca de Loyola. Y por último, en Montserrat. Ignacio está en Montserrat despojándose de todos sus vestidos y los dio a un pobre. Y comienza a vivir los consejos evangélicos y se transforma rápidamente en una vida de ayuda a las almas, de ayuda a los demás. Los números que están viendo ahí son los números de la autobiografía. Posteriormente, Ignacio el Peregrino está en Salamanca. Se decía de él y sus compañeros que andaban predicando a la apostólica, es decir, anunciando el reino de Dios. Dios lo quería Ignacio en un nuevo camino, el de peregrino. Y hasta el final de su vida, Ignacio defenderá este peregrinaje, porque no solo es suyo, sino también es el camino de la Iglesia y por consiguiente de los que viven la espiritualidad ignaciana. Tercer punto fundamental, la persona de Jesús y la Iglesia sinodal. El Señor Jesús se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Esta centralidad de Jesús está ahí
como camino, verdad y vida para todo creyente, pero de manera especial para Ignacio. Por eso a los cristianos en los inicios fueron llamados, no los cristianos, eso es posterior, sino les llamaban los discípulos del camino. Los discípulos del camino. Por eso es el estilo de vida de Jesús que tenemos que replicar desde esa sinodalidad que la tiene que vivir todo bautizado. Aprender de Jesús a mirar, escuchar a las personas y al Padre, a reflexionar, discernir la voluntad de Dios y actuar para ponerla en práctica. Y aquí recordemos ese texto también muy claro: no el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino los que ponen en práctica la voluntad. El camino, pues, significa para Ignacio y sus compañeros no la compañía de Jesús, una compañía de Jesús. Es decir, somos compañeros de Jesús. Igual también en la CDX y en la comunidad, compañeros, compañeras de Jesús. Y aquí fíjense cómo en la fórmula de 1550, 6 años antes de morir Ignacio, el Papa Julio III acoge, confirma esta bula, ¿no? Esta fórmula de la compañía. Cualquiera que en nuestra compañía, que deseamos y distinga con el nombre de Jesús, quiera ser soldado para Dios bajo la bandera de la cruz y servir al solo Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, tenga entendido que una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad, pobreza y obediencia, forma parte de una compañía, no de la compañía. Una compañía que está disponible para servir. ¿Cuáles son los criterios ignacianos? Yo, por ejemplo, les digo que cuando el Papa Juan Pablo II en el 2001 me nombró obispo del nororiente peruano, de Jaén, yo escogí como lema: en todo amar y servir. Yo la verdad es que no ha sido fácil, ¿no? Ni será fácil también más adelante. Porque yo decía, amar y servir está bien, pero en todo, ahí está la afirmación, yo diría, plena y total de un criterio que Ignacio tenía y que nos lo ofrece en los ejercicios. Buscar la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, de las personas. Alcanza la excelencia y compártela. No te contentes con ser bueno, hay que ser cada vez mejor, ¿no? Alcanza la excelencia y compártela. También Ignacio dice: quien evita la tentación, evita el pecado, porque es un proceso del pecado. Y ese proceso comienza pues con una tentación. Por eso dice Ignacio: quien evita la tentación, evita el pecado. En tiempos de desolación nunca hacer cambios. Esta es una regla de discernimiento, ¿no? En tiempos de desolación nunca hacer cambios. Hay que mantenerse firme, constante. Esto me parece a mí, el bien cuanto más universal es más divino. Esto también es muy, muy interesante, porque no hay que contentarse con cualquier bien. Cuanto más universal el bien, es más divino, más de Dios. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Aquí está la actualidad en estos criterios que Ignacio nos pone.
Y por último, es también muy actual, actúa como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. Esta afirmación es también de Ignacio. Y por último, la conversión sinodal. Y el fundamento de la conversión sinodal es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto me parece muy importante porque constantemente tenemos que convertirnos a la sinodalidad del escucha y discernimiento a fin de encontrar nuevos caminos para la Iglesia, para una ecología integral. Hay un texto muy importante que señala 4 características esenciales de la vida y misión de la Iglesia. La escucha de la predicación de los apóstoles, la palabra de Dios, la comunión recíproca, ¿no? El ayudarnos unos a otros, la fracción del pan, el celebrar la Eucaristía y la oración, ese diálogo personal con Jesús. Esa es la conversión constante sinodal de la Iglesia. Creo que es muy importante también ver que nuestra asamblea eucarística es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos elementos específicos para ayudarnos a experimentar el afecto sinodal? En primer lugar, en la Eucaristía lo primero que se hace es invocar a la Trinidad. En segundo lugar, la reconciliación. Si tienes algo contra tu hermano o tu hermana, antes de presentar la ofrenda a tu altar, reconcíliate con tu hermano o con tu hermana. La escucha de la palabra de Dios. La plegaria eucarística, que es el misterio pascual de Jesús, y la misión. La misión, es decir, desde una comunidad. Esto me parece a mí muy, muy importante que podamos nosotros tener. Y bueno, para ir terminando, la sinodalidad y la diaconía social. Es decir, el pueblo de Dios en la historia para compartir la levadura, la sal, la luz del Evangelio en la sociedad. Por eso la evangelización implica un camino de diálogo en la Iglesia con las demás religiones y culturas que buscan la verdad y se empeñan a construir la justicia. Este es el camino para abrir el corazón y la mente de todos con el fin de que reconozcan la presencia de Cristo, Señor de la historia, que camina a nuestro lado. Yo esto lo podríamos dejar, pero aquí el clericalismo es antídoto de la sinodalidad. Si hay algo que Ignacio nos enseña, es precisamente hacer que la Iglesia crezca y él disminuya. Él, de alguna manera, el clericalismo que está también metido en nuestra sangre, y cuidado porque muchas veces en la vida de la Iglesia los laicos y las laicas dependen mucho del asesor, ¿no? Es como si el asesor no estuviera, no pueden seguir adelante. Y creo que aquí hay que tener una sana libertad para que la CBX sea eminentemente laical, lógicamente con su asistente eclesiástico, pero que es asistente de los que llevan la vida y la misión de las comunidades de vida cristiana son ustedes, los laicos. El Papa Francisco dice: el clericalismo hace mal, no deja crecer la parroquia, no deja crecer a los laicos. El clericalismo confunde la figura del párroco, porque no se sabe si es cura, un sacerdote o un patrón de empresa o un capataz de hacienda, dice Francisco, con su peculiar.
Y la sinodalidad, en cambio, es el antídoto del clericalismo. Necesitamos una iglesia viva, entusiasta, misionera, sinodal, donde todos los bautizados participemos buscando la unidad en la diversidad, porque Jesús es y será siempre el principio y fundamento de la unidad entre los obispos y los fieles. Y San Ambrosio es importante, donde dice, donde está Pedro está la iglesia, y donde está la iglesia, allí no hay más, no hay muerte alguna, sino vida eterna. Pongo esto porque Ignacio en Roma va al Papa. Es el Papa el que confirma la fórmula en 1550 de la Compañía de Jesús. Y es el Papa el superior general, porque como saben, el prepósito general ahora es el padre Arturo Sosa, venezolano, es prepósito general, pero el superior general de la compañía es el Papa, ¿no? Esto me parece muy, muy importante. Por tanto, termino diciendo que la Iglesia vive un carisma y solo llenos del Espíritu Santo podemos construir una iglesia en salida misionera. Recuerdan esta imagen del 27 de marzo del 2020, en una tarde lluviosa, el Papa solo en la Plaza de San Pedro, que hace la oración por el mundo pidiendo el término de la pandemia. Y es impresionante ver todo esto. Esto es lo que dice él. En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Esta es la pregunta que Dios nos hace hoy. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Papa Francisco nos está dando una nueva oportunidad. Por tanto, este caminar por la iglesia es el espíritu que no se deja encerrar en estructuras fijas o caducas, ¿no? Esto es muy importante porque esta es la morada de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego dijo, escribe estas palabras, son ciertas y verdaderas. Ese es el texto del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 5. Bueno, estamos repitiendo, discernir, propio de Ignacio. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la esperanza contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y termino con las palabras del Papa Francisco. Sabemos que no tenemos todas las respuestas preparadas y disponibles, pero igual confiamos en que el Señor nos abrirá puertas que ni siquiera imaginábamos que existían. Muy bien. Esto es todo lo que quería manifestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Ahora tenemos
el micrófono abierto para las preguntas, aclaraciones o, no sé, o sugerencias o algo que le quieran, que necesiten aclarar o preguntar. O comentarios simplemente, ¿no? Sí, ¿algún comentario? En una de las láminas, las últimas láminas que puso, el espíritu no queda encerrado en estructuras. Sí, y eso, ahora por ejemplo, ya con la asamblea vimos un camino abierto y un modo diferente de querer ser iglesia, de modo diferente, ¿verdad? Pero nos va a costar, creo, porque estamos muy enrasados, nuestras estructuras son todavía demasiado rígidas. ¿Cómo podemos caminar? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en algunas iglesias locales con esas dificultades? Sí, eso es una muy buena pregunta, pero esto me da pie para explicarles que de alguna manera el tiempo de Francisco es un tiempo, yo diría, de gracia. Él no está inventando nada. Él está mirando, por un lado, al Concilio Vaticano II, que es la renovación de la Iglesia, y también al documento de Aparecida, ¿no? De la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy importante. Recuerden que el 19 de marzo del 2013, Francisco toma posesión como obispo de Roma, ¿no? El 19 de marzo, fiesta de San José. En septiembre del 2014, al año siguiente, se crea la Red Eclesial Pan-Amazónica, que se llama REPAN, ¿no? Red Eclesial, que el cardenal Claudio Humes fue presidente, el primero, ¿no? Entonces, fíjense que el 2014 se crea la red eclesial. En Aparecida era conferencia episcopal, ¿no? En Paraguay, en Chile, en Perú, en Italia, hay conferencias episcopales, solo de obispos. Entonces, comienza la red eclesial. ¿Qué significa eclesial? Pues es una red de la iglesia. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Todos los bautizados. Y aquí está el pequeño gran cambio, ¿no? El pequeño gran cambio. Fíjense que la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, preparó el sínodo sobre la Amazonía. Y el sínodo de la Amazonía se realizó en octubre del 2019. 2019. Y el sínodo, convocado por el Papa, etcétera, pidió al Papa un organismo episcopal, pidió, de la Amazonía. Y el Papa dijo, no, hagan una conferencia eclesial de la Amazonía.
se va repitiendo, ¿no? Eclesial, eclesial. Y el año pasado estuvimos en México para la asamblea eclesial. Asamblea eclesial. ¿Se dan cuenta por dónde va la sinodalidad? ¿No? Eclesial. Ahora, en este momento yo estoy de presidente tanto de la Retano Se Ama porque don Claudio Umes ha tenido que renunciar por cuestión de salud. ¿Ya? Pero fíjense que es Repan, Se Ama, Conferencia Eclesial de la Amazonía, Asamblea Eclesial. Y en el 2023, en octubre, va a haber un sínodo sobre la sinodalidad. Todavía es sínodo de obispos, pero yo estoy convencido que va a haber una conclusión y que el Papa Francisco diga a partir de este sínodo del año que viene, los próximos sínodos son eclesiales. ¿Y qué significa eso? Que laicos, sacerdotes, religiosas, obispos, cardenales participan con voz y con voto, porque todos somos iglesia. Y ahí está la máxima expresión. Y por tanto, si queremos ser fieles al Señor, tenemos que ser especialistas en discernimiento espiritual por el carisma ignaciano, que en el caso de ustedes lo experimentan. No me había detenido en la palabra eclesial con Se Ama. Por eso es que Mauricio puede ser vicepresidente. Así es. Sí, yo me estaba justamente decir. Ese es el primer paso que hemos dado en la SEAMA. Hemos puesto a un vicepresidente, no segundo vicepresidente, sino que hay un presidente y dos vicepresidentes. Y nuestro amigo Mauricio, que también participa en la CDX, él se va a encargar en relación a la Universidad Católica de la Amazonía, que queremos ir organizando, ¿no? Esto es. Y la otra cosa es que el CELAM es Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe. Es Consejo Episcopal. Entonces, más adelante estoy seguro que será una conferencia eclesial de América Latina y el Caribe. Aparentemente es cambio de nombre, pero significa un cambio, yo diría, muy, muy importante. Sí, realmente un cambio muy importante. Porque ya lo de la asamblea, la experiencia que tuvimos, yo conocí a Monseñor en la Asamblea de México, la Asamblea Eclesial. Y realmente fue una experiencia de iglesia, de caminar juntos, de discernir juntos. Fue un momento muy especial. Realmente el Espíritu Santo está haciendo el lío. Así es. Así es. ¿Puedo hacer una pregunta, Miriam? Acá Liliana. Don Pedro, Sí. casi, o no sé si todo, casi todo lo que usted nos dice, creo que a nosotros sebequianos y sebequianas nos viene como anillo al dedo, como que nos hace mucho sentido, mucho significado, y porque de alguna manera es lo que hemos intentado vivir por mucho tiempo, y por lo que hemos peleado, luchado, discutido, con todas nuestras debilidades, pero que lo intentamos.
Pero me gustaría si usted tiene como una visión de dónde estamos más flacos, de dónde estamos más escuálidos en no sé, en los criterios para el camino, o dónde podríamos poner más atención, dónde tenemos más riesgo por nuestra propia formación identitaria, por, no sé, a lo mejor como también lo diría para un jesuita o para nosotros los laicos y laicas de la CBX. No sé si me explico bien. Sí, sí. Yo creo que me parece que la sinodalidad tiene que ser muy visible en las comunidades de vida cristiana. Sinodalidad como un espacio o un tiempo de escucha, un tiempo para ver lo que está pasando en la sociedad, ¿no? No hacer un análisis antropológico, sociológico, sino más bien ver esa realidad con los ojos de Dios. O sea, yo creo que yo no estoy muy cerca de ustedes, de las comunidades de vida cristiana, yo estoy diciendo cosas que me parecen, pero sí que es muy importante esto de escuchar, de ver, de compartir, de dejarnos impactar por la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día ha sido un día muy difícil para mí, porque he estado casi como 8 horas o más con personas que estaban haciendo un paro y en gran parte no, no nos escuchábamos, no nos escuchábamos. Gritos, decía una palabra y ya decía, no, pero si todavía no he terminado la frase. Es decir, hay como una exasperación y la verdad es que yo he valorado mucho ese tiempo de escucha, de profundidad que hace falta en nuestra sociedad, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Todo lo que el Papa Francisco y la Iglesia ha hecho con otras instituciones también religiosas, ¿no? No nos escucha, ¿no? Entonces, pedir esa gracia de escuchar, de discernir y de actuar en común, ¿no? Eso me parece a mí lo más importante. Muchas gracias. Ides. Y soy la presidenta de CBX del Ecuador. Me da mucha alegría, primero agradecerle por este espacio y me da mucha alegría porque nosotros tenemos en la CBX local 31 años en camino y ya hemos escuchado la vida de San Ignacio, pero siempre es bueno y reconfortante volver a escucharla para volver a vivirla, ¿no? Para saborearla. Y con respecto a la sinodalidad, lo que decía el Papa me cuestiona mucho sobre la salida, salir de nuestro confort. Y no solo habla a los sacerdotes, sino a nosotros los laicos, incluso más como sebequianos, no quedarnos en nuestro confort, en nuestro asiento, sino salir en busca de el que necesita de la palabra, etcétera. Estoy muy agradecida, Monseñor, por ese espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también he estado en una comunidad de vida cristiana desde el colegio. Desde el colegio. Así que aprecio mucho lo que están compartiendo. Me imagino que ahí Mauricio y Ana Lucía participan también de la CBX, ¿no? Sí, Monseñor, ellos están aquí en CBX Ecuador. Ay, Ana Luz ahorita es la enlazadora junto a Mari Carmen Mora del Maggi 6,
que ya comienza en julio. Qué bien, qué bien. Muy bien. Sí, y de todas maneras, actualmente se ve mucha apertura con respecto a las jesuitas, porque yo trabajé 24 años con los jesuitas como secretaria de una parroquia aquí en la localidad, ¿no? Y había muchos sacerdotes muy conservador, ¿no? Muy estrictos, muy, digamos, cuadriculados, ¿no? Pero ahora se ve mucha apertura y con los laicos, ¿no? O sea, hay mucho en común, empezando por la espiritualidad ignaciana, ¿no? Es eso que compartimos que es muy, muy grande. Pues me alegra que se vayan convirtiendo los jesuitas a la sinodalidad. Me alegra mucho. ¿Ah? Que no podía ser de otra manera siendo el Papa jesuita, ¿no? Así es, Así que, así es. así es, así es. Gracias. Ruth. Bueno, aquí de Nicaragua un saludo, ¿verdad? Agradecer al padre Pedro Barreto, ha sido muy iluminador su compartir, pues compartirles que también a nivel de CBX de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, estamos viviendo un proceso de discernimiento apostólico. Mañana tenemos un encuentro regional. Y pues definitivamente que estos son muchos retos que tenemos, ¿verdad? Y yo creo que pues tenemos que acercarnos más, tenemos que compartir más y sobre todo discernir más esa palabrita, ¿verdad? Eso tan importante, ese proceso que nosotros ya también lo conocemos, pero en la práctica, ¿verdad? Que a veces nos cuesta mucho, ya en la parte de la vida comunitaria, ¿verdad? Y pues agradecer muchísimo. Y pues en el caso particular de Nicaragua, nosotros estamos trabajando con la parroquia Santo Domingo. Es más, 2 compañeros de CBX, yo y otro compañero de una de las comunidades, estamos trabajando, coordinando lo del sínodo en esa parroquia, ¿verdad? Y entonces estamos apoyando y compartir esto con la comunidad de la parroquia ha sido una experiencia extraordinaria. Y yo creo pues que ahí tenemos el gran reto, ¿verdad? Como laicos y pues definitivamente compartir también, sentirnos parte de esta gran comunidad de CBX, pues también eso nos tiene que unir cada día, ¿verdad? Todos estos temas que son tan importantes. Así que muy agradecida y gracias, ¿verdad? Por la invitación. Gracias, Ruth. En realidad, la sinodalidad nos está rejuveneciendo a todos, ¿ah? Ese caminar juntos, el discernir. Ahora, la espiritualidad ignaciana tiene un valor muy grande que aportar a la iglesia hoy, ¿no? Por esa espiritualidad que tiene como base el discernimiento, porque tenemos que buscar esos caminos nuevos para la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo, y por eso me alegra que estén participando también en la preparación del sínodo del próximo año. Esto me parece a mí muy, muy bueno, ¿no? Sí, muchas gracias. Patricia. Buenas tardes, don Pedro. Justamente sobre lo último que usted dijo es que quiero preguntar, ¿cómo es que nosotros los de la CBX o cuáles serían los caminos para que nosotros podamos entregar ese regalo a la iglesia en general, cuando que nosotros vemos cerradas muchas veces las puertas, sentimos que yendo a nuestras parroquias, si decimos alguna cosa de lo que nosotros pensamos, vamos a caer mal. Yo de joven, para mí la iglesia era mi espacio de libertad. Como vivíamos en una dictadura, la iglesia era el único refugio que teníamos para disentir, decir lo que pensábamos, hablar de la injusticia social, ¿verdad?
Y hoy en día nuestra iglesia paraguaya es totalmente, ojalá que con este nuevo arzobispo cambiemos, ¿verdad? Pero con nuestro arzobispo anterior tuvimos un retroceso hacia una iglesia clerical, una iglesia moralista. Y eso yo observo que en general, tengo hijos de 23 y 26 años, ha hecho que los jóvenes se vayan de nuestra iglesia. Hoy nuestra iglesia es fundamentalmente una iglesia de viejos. Y a los pobres jóvenes que se van a la confirmación, por ejemplo, que yo les suelo escuchar las cosas que se les dice y se les enseña, es realmente, mi esposo y yo tenemos así un dolor en el corazón cada domingo que nos vamos a la iglesia, ¿verdad? Y nos hemos ofrecido, por ejemplo, porque nosotros damos charlas para pareja, entonces nos hemos ofrecido en la iglesia para ir a dar charlas para pareja. Y nos rechazaron, ¿verdad? Nos rechazaron y bueno, entonces le dije yo, tenemos que hacer a lo mejor lo que hizo el padre Caravia. El padre Caravia una vez dice que se fue al bañado y el entorno del bañado había cambiado tanto que él dijo, yo lo único que puedo hacer es ahora el apostolado del saludo. Entonces él se dedicaba solamente a saludarle a la gente. Entonces nosotros seguimos yendo a la misa, saludándole a la gente para que conozcan nuestra cara, ¿verdad? Pero sinceramente yo no sé cómo incidir y no sé cómo incidir en mis hijos. O sea, mis hijos no van a la iglesia, ¿verdad? Consideran que la iglesia es un lugar, es el lugar de la represión, ¿verdad? El lugar donde es el reino de la homofobia, de la intolerancia. Y realmente yo siempre les predico lo que es la CBX, pero parece que nosotros los CBXianos estamos todavía como una isla aislada dentro de una iglesia que yo por lo menos no veo acá en Paraguay que se esté moviendo hacia la sinodalidad. La sinodalidad otra vez está siendo llevada adelante por unos poquitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre a usted creativo que podemos hacer para que podamos ser realmente ese regalo? Los obispos de Paraguay no están facilitando la preparación para el sínodo del próximo año. Algunas diócesis sí, pero otras todavía están en camino un poco atrasado, ¿verdad? Pero un cambio que hubo con respecto a la asamblea eclesial, por ejemplo, ahora hay más apertura para el sínodo porque viene de arriba, ¿verdad? Sin embargo, la asamblea era algo horizontal. Entonces, pero ni siquiera se enteraron en muchas parroquias que eso existía y que era un camino que se estaba haciendo. Ahora, como es, ¿cómo decir? Una obligación de los obispos, ¿verdad? Compartir esto del sínodo, entonces viene algo desde la conferencia y entonces se está moviendo un poco más en comparación a lo que fue la asamblea. Pero tenemos ciertas resistencias en la participación horizontal. El clericalismo es muy fuerte, tanto de laicos como de los mismos sacerdotes. Pero lo importante es que en general, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, a pesar de Aparecida y todo esto, ha sido una iglesia estática, ¿no? Y se cree que la iglesia es el templo, ¿no? Y aquí tenemos que ser muy conscientes que estamos en una iglesia en salida, una iglesia que se repliega, que está cerrada, pues huele al siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que me alegra de que haya algunas diócesis o algunas parroquias que están en este camino sinodal, porque eso ya indica que hay un movimiento pequeño, pero hay movimiento, porque no va a ser el cambio de la noche a la mañana. No es la varita mágica que pongamos a un obispo o a un párroco, ¿no? Sino son los laicos los que tienen prioridad.
En una parroquia, ¿cuántos laicos hay? 20.000, ¿no? Si son 20.000, ¿y cuántos sacerdotes? Uno, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero yo creo que ahí los laicos tienen mucho que decir. Muchas gracias. Boris, Gracias. Gracias y comienzo con esa palabra, gracias. Gracias por la cercanía. Gracias por ese punto tan fraterno entre quienes están en esto del área, llamémosle laical y el área clerical. ¿Por qué digo gracias? Porque sí en la historia, pues tenemos eso, que muchas veces se encuentra eso. Y como decía alguien, perdón, ahí que se me escapaba, que se oía raro cuando uno trataba de expresarse de cierta manera. A mí me sucedía muchas veces que, pues tuve, la verdad yo tuve la gracia de compartir con sacerdotes muy abiertos, muy cercanos, tratándonos de vos y cómo estás y qué gusto, pero otras personas se escandalizaban, perdón, con el punto de decir, ¿cómo le va a hablar así al Padre? Pero ¿cómo es posible? Y realmente creo que este proceso de la sinodalidad es de agradecerlo como obra del Espíritu que nos está acercando y nos está haciendo entender que no hay dictaduras, no hay jerarquías de mandato, sino de compartir, de sentir, perdón, de sentir todos juntos y de caminar juntos. Y creo que el futuro de la iglesia como tal es eso, de caminar juntos, entendiendo de que yo no tengo por qué agacharme ante alguien o pensar que cómo me voy a permitir yo dirigirle la palabra a tal persona porque es, y perdón que lo diga de esa manera, en tu caso, Pedro, decirle cómo me dirijo hacia un cardenal. Dios mío, eso no es posible. Entonces, eso creo yo que es lo que quiero agradecer, dar las gracias infinitas a este camino de sinodalidad que nos está enseñando a caminar juntos, que nos está enseñando a que el laico puede ser un gran protagonista porque es el que vive en el mundo, que sufre las crisis y además tiene que ser testimonio del amor de Dios en su casa, en su entorno, en el templo y ante toda la sociedad. Me parece excelente tu reflexión, porque tenemos mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Recién estamos formándonos espiritualmente desde esta sinodalidad que es la característica de la iglesia que no hemos vivido, incluyéndome a mí y incluyendo a cada uno de ustedes. Esa es la novedad perenne del seguimiento de Jesús, ¿no? Y una anécdota es que yo en la Repán hay un secretario joven que yo les he dicho, mira, aquí nada de cardenal, usted es Pedro y nos tratamos de tú, en la presidencia. Y una vez escuchó su esposa, que también es joven, no tiene más de 35 años, le dice, ¿cómo estás tratando a un cardenal como Pedro? Entonces, poquito a poco ya estamos tratando de convencerla de que somos hermanos, ¿no? Que somos hermanos. Y que, bueno, eh, tenemos que ser así, muy, muy cercanos. Eso es la experiencia de Jesús, ¿no? La cercanía. Por algo Jesús nos enseñó, Padre, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro. Así es. Muy bien.
Experiencias muy bonitas que están compartiendo, ¿no? Sí, sí, qué bien. Au, para no sacarte más tiempo, te damos las gracias de corazón por tu disponibilidad. Ah, Luz María. Luz María quiere hablar. Sí, Luz. Muy buenas Luz. noches. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, estás. Permítame, gracias. Gracias, Miriam. Gracias, permítame decirle, hermano Pedro Barreto, hermano entre nosotros, me alegra mucho que todo lo que usted nos ha mostrado ahora, bueno, un saludo desde El Salvador, ¿verdad? Permítame también, además de toda esta hermosas palabras que nos hacen reflexionar sobre cuál ha sido verdaderamente el camino de San Ignacio y el que nosotros tenemos que ir trazando también, ¿verdad? A las nuevas generaciones. La compañera Patricia, la hermana Patricia Flores también mencionaba algo de esto con respecto a la preocupación de las nuevas generaciones. Esa es también mi preocupación, cómo podemos hacer atractiva esta iglesia. La iglesia sinodal es caminar juntos, pero creo que no solamente caminar juntos, sino que ir adaptándonos a los cambios de la iglesia, a los cambios de nuestras realidades concretas, ¿verdad? Bueno, aquí traigo a mención también, ¿verdad? Que entonces nuestra iglesia, además de ser unida, es también una iglesia martirial, ¿verdad? Nosotros siempre estamos en ese camino de recordar y de tener presente el testimonio de nuestros mártires y beatos, ¿verdad? En este caso, de Monseñor Romero, del Padre Rutilio, ellos nos van marcando también. Estoy segura que si ellos vivieran este tiempo, estarían justamente, ¿verdad? Llevándonos por este camino de la sinodalidad. Pero es ir adaptándonos también a los tiempos. Y pues yo creo que es un reto, ¿verdad? No sé, Pedro, usted nos pudiera decir, ¿verdad? Por dónde podría ser con las nuevas generaciones, ¿verdad? Una iglesia más atractiva para que ellos también, ¿verdad? Descubran a su manera, a su modo, esta forma de seguir a Jesús, que nosotros lo hemos vivido en diferentes épocas, pero ellos la están viviendo con otras realidades. Recuerde usted que un reto es la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esto atractivo a ellos? Gracias y un abrazo. Muy bien, pues María. Efectivamente hay algo que tenemos que dar gracias a Dios por Rutilio y también por Oscar Romero. Son dos santos que realmente nos motivan, ¿no? Y por otro lado también los jóvenes, el tema de los jóvenes, yo estoy convencido que va a llegar un momento en que los jóvenes participen en la vida y en la misión de la iglesia, ¿no? ¿En qué sentido? Que esta iglesia se está renovando, se está renovando. Y en la medida que haya esta renovación, el rostro de la iglesia va a ser más juvenil, ¿no? Más juvenil. Los encuentros con los jóvenes, aunque es muy grandioso, podríamos decir así, es un aspecto, pero ya en este camino sinodal nos hace tomar conciencia que los jóvenes tienen un protagonismo. Aquí, por ejemplo, en Huancayo, donde estoy, la preparación para la sinodalidad, tanto la asamblea como ahora para el sínodo, la mayoría son jóvenes, son jóvenes. Esto está llamando la atención, ¿no?
Y bueno, ahí estamos, avanzando. Muy bien, muchas gracias. Por favor, si prenden sus cámaras, vamos a hacer la foto de conjunto para ir despidiéndonos. Y Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu cercanía, por acompañarnos y caminar también en este momento con nosotros. A ver, queremos ver las bellezas, por favor. Claudia, Carlos. Gracias por todo desde México, Guadalajara. Esperar un ratito que abran todo. María Cida, Elida, le veo Elia, María Esther, Gastón, ahí ya. Listo. Que nos diga la fotógrafa cuando se acaba. Ahí también. Ahora, ahí estoy quitando. Ahí ya está, creo. ¿Está Yoshi? Sí, está. Ahí está, sí. Muchísimas gracias y que tengan un feliz descanso. Muchas gracias, Gracias por este espacio. Gracias. Feliz noche desde República Dominicana. Gracias igualmente. La Mercedes. Hola. Claudia. Buenas noches, gracias por el encuentro. Feliz Desde noche. Valparaíso. Gracias por el espacio y un gusto de verlas a todos. Igualmente, Boris. Gracias a todos por estar aquí. Ronnie, hoy no te vimos. Hola, Esther. Hola, gente linda. Qué lindo, hermoso, hermoso todo. Sí, hermoso todo, la conferencia padrísima. Gracias por todo, de veras. Gracias. Acuérdense que Chao, nos muchas encontramos gracias. en Chao, abril. Lili. Gracias Lili por todo. Disculpen lo que no resultó casi nada de lo que había preparado. No, tranquila, es Súper. así, la tecnología estuvo genial, súper, gracias. Voy a sacar la grabación. De tener grabación.